Hola, buenas tardes, mi gente de YouTube. Hoy vamos a hablar de un asunto que no incumbe a Marruecos prácticamente en nada respecto al conflicto de Rusia y Ucrania. Bien, vamos a hablar de este conflicto y vamos a hablar de los intereses de todos los países en este caso involucrados, los de la Unión Europea, la organización de la OTAN en este caso y Rusia, por supuesto. Bien, recordamos que en 2014 Rusia ha celebrado un referéndum en Crimea, prácticamente. Crimea, era un territorio ucraniano que se llamaba la República Autónoma de Crimea, perteneciente directamente a Ucrania, lógicamente, pero en 2014 se celebra un referéndum, el cual el resultado ha sido del 95% a favor de la independencia de esta región de Ucrania y por supuesto después de la independencia ha sido anexada a lo que es la República de Rusia, digamos a la madre Rusia. Bien, antiguamente también Ucrania era parte de la Unión Soviética y por eso Rusia está interesada en controlar esta zona y por supuesto es un punto estratégico para, digamos, ponerle frente a lo que es la Organización Atlántico Norte, que sería la OTAN, por supuesto, y de alguna manera también controlar a Estados Unidos, que como sabemos todos, la influencia de Estados Unidos en Europa es bastante grande, sobre todo porque como es miembro de la OTAN tiene bases militares en toda Europa y en todos los países europeos para ponerle frente también a la Unión Soviética, digamos a Rusia directamente. Al fin y al cabo la Unión Soviética ha caído, pero Rusia al fin y al cabo sigue manteniendo de alguna manera esa política de expansionista y no solo eso, sino que mantiene también la política de controlar todos los países que en algún momento fueron parte de ella. Bien, aquí pues Ucrania es el conflicto principal, digamos, hoy en día, del conflicto del que todo el mundo está hablando, pero hablan, digamos, la mayoría hablan de un conflicto próximo en Europa, el conflicto que llevaría a la ruina a lo que es Europa y por supuesto también a Ucrania, sobre todo porque será el país más afectado. Bien, en Ucrania pasa lo mismo que en Siria. Recordamos que Siria está dividida y está controlada aparte por Estados Unidos apoyando a los rebeldes, digamos, a los antepresidentes de Siria. Y por supuesto está Rusia y su aliada Irán destruyendo la otra parte y por supuesto ocupando el puesto de la presidencia de Siria y controlando al presidente sirio. Bien, pues aquí en Ucrania pasa exactamente lo mismo, o en este caso pues es un poco al revés porque Rusia lo que pretende lógicamente es controlar a los rebeldes y controla a los rebeldes, les subvenciona tanto económicamente como armamésticamente y Estados Unidos, esos aliados de la OTAN por supuesto defienden al gobierno de Ucrania, defienden a Ucrania como tal y defienden la soberanía de Ucrania. Pero Rusia ya hemos visto que ha anexado parte de Ucrania en 2014 y aún así Estados Unidos, Europa, la OTAN y todo esto no han hecho nada respecto a eso ni han dado respuesta clara contra Rusia. Lo único que han hecho, por ejemplo, Estados Unidos, sanciones económicas contra Rusia digamos, por su política y por la forma, digamos, de tratar los asuntos exteriores de la zona. Bien, hasta ahí todo estamos de acuerdo, pero el problema es en la Unión Europea más que nada, más que nada porque hay que tener en cuenta que la Unión Europea depende en gran parte de Rusia, ya que es uno de sus principales, digamos, suministradores de gas a la Unión Europea, ya que el 35% del gas europeo, del gas que se usa en Europa, procede de Rusia, y Rusia, lógicamente, no se va a quedar callada contra la Unión Europea en caso de que la Unión Europea se entrometa en asuntos de Rusia y sobre todo si se entromete militarmente en Ucrania, ya que Rusia en ese caso se verá obligada a cortarle el gas a Europa por completo. Le perjudicará lógicamente a Rusia, ya que, digamos, económicamente hablamos de casi 2.000 millones de dólares que Rusia gana a través de este gas con la Unión Europea. Bien, pero el problema grave es que Estados Unidos y Reino Unido siguen, digamos, armando a Ucrania y mandando todas las armas a Ucrania para fortalecer de alguna manera a Ucrania contra Rusia. Y Rusia también sigue mandando ejército, mandando todo tipo de armas a la frontera con Ucrania. Y por eso Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dice que en unas semanas, muy pocas semanas, Rusia estará invadiendo Ucrania. Aunque el presidente ruso Putin dice literalmente, Vladimir Putin, de que Rusia no tiene intención de invadir a Ucrania, que lo único que ella quiere es que Ucrania no forme parte de la OTAN, ni tampoco se convierta en un aliado principal de la OTAN,
ya que esa es su influencia, digamos, es la zona de la influencia de Rusia. Y eso, pues lógicamente, vuelve al hecho de que Ucrania en algún momento era parte de Rusia y por eso la quieren controlar los rusos. Pero los Estados Unidos, lógicamente, quieren tener bases militares en esa zona, al igual que las tienen en Turquía, pues de esta manera Rusia estaría casi rodeada, bueno, prácticamente rodeada por la parte de Europa, y la OTAN estaría justo en la frontera de Rusia. Y bien, Rusia ahora mismo está mandando ejército tanto a Bielorrusia como a la frontera de Rusia-Ucrania. Y los efectivos rusos, digamos, la cantidad del ejército ya son más de 130.000 soldados que han mandado los rusos a la frontera ucraniana y están a punto, digamos, de intervenir. Al igual que también se dice de que Rusia ha mandado misiles de largo alcance a Bielorrusia, y no solo eso, sino también soldados en la parte del norte de Ucrania por la frontera de Bielorrusia y Ucrania, para así, digamos, en caso de intervenir al final en Ucrania, esté solo a 80 kilómetros de la capital Kiev de Ucrania, para tomarla lo antes posible. Y recordamos de que la importancia de la capital, se toma en la capital prácticamente el país cae casi por completo, aunque puede haber resistencia alrededor, pero al fin y al cabo, si cae la capital, cae el país. Bien, hablamos de 35% de gas ruso que llega a Europa. Por lo tanto, Europa sería una catástrofe energética en caso de que, en caso de que haya un conflicto militar y Europa entre en este conflicto. Y luego, dentro de la propia Unión Europea hay desacuerdos con este conflicto, ya que, digamos, hay algunos países que sí, que defienden la soberanía de Ucrania, defienden, la intervención en Ucrania. Por ejemplo, España, que recibe un total del 20% del gas que se utiliza en España, el 20% lo recibe de Rusia. Por lo tanto, España, por ejemplo, está a favor del conflicto, más que nada porque ya ha mandado buques de guerra, ha mandado flotas de guerra a lo que es, en este caso, Ucrania, para, digamos, estar preparados en caso de una intervención rusa en este país. Y aparte de eso, digamos, España siempre participa en todos los conflictos militares de la OTAN. Por eso está preparada. Bien, recordamos que a España ya le ha costado mucho lo que es la guerra de Irak, siendo de que en su momento supuestamente intervenían para, parar los pies a Saddam Hussein, líder presidente de la República de Irak, pararle los pies porque tenía armas nucleares. Y al final, Saddam Hussein no tenía armas nucleares y España salió, perdiendo tanto dinero, perdiendo soldados, perdiendo mucho más, que lo que ha ganado, porque más que nada porque no ha ganado nada de esa guerra. Y ahora parece que el gobierno de España, de Pedro Sánchez, quiere meter a España también en un conflicto, pero esta vez a una escala mucho mayor, y no es como una escala contra Saddam Hussein, sino que a una escala prácticamente drástica, y sería una catástrofe para la economía nacional de España, afectaría tanto a la sociedad española y afectaría lógicamente directamente a las arcas públicas de España. Bien, recordamos que en España, por ejemplo, ya nos hace falta un 14% del gas, que solíamos recibir de más. Más que nada, desde que Argelia ha cerrado el gasoducto Magreb-Europa, España está perdiendo un 14% de gas mensual, al mes, es decir, prácticamente una cantidad enorme. Y si ya perdemos otro 20% por el hecho de que España quiere participar en una guerra porque a ella le gusta participar en las guerras, pues lógicamente sería otra catástrofe económica para España, para el pueblo español. Y luego también tenemos Alemania. Alemania, por ejemplo, es el único país de la Unión Europea que de momento está en contra de mandar armas a Ucrania, y dice literalmente el gobierno alemán de que Alemania no participará en la guerra y no mandará nada de armas a Ucrania, que de momento Alemania, lo que busca es un diálogo sincero y pacífico entre Ucrania, Rusia y por supuesto los aliados. Y de esta manera Alemania vemos claramente de que está fuera de la batalla y no va a participar. Y lo único que promete de momento mandar son hospitales, va a mandar hospital militar a Ucrania para, por si hay heridos, por si hay guerra, por lo que sea, para recibir en este caso a los heridos y tratarlos, que es lo único que promete Alemania. Luego Francia también vemos que está callada, siendo que es un miembro de la OTAN y es un miembro muy importante y muy poderoso de la OTAN. Vemos que está callada, por lo tanto, ahora mismo los únicos países que están
alarmando este conflicto es Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Los tres países son enemigos de Rusia y los tres países están trabajando para provocar un conflicto en las puertas de Europa. ¿Para qué? Pues lógicamente sería para destrozar lo que es Europa que conocemos hoy en día y una crisis humanitaria sin precedentes en la zona, ya que el conflicto, al fin y al cabo, a los países que más va a perjudicar es a Ucrania y a Bielorrusia. Rusia y Estados Unidos son los que menos se van a ver afectados y por lo tanto todos los refugiados de Ucrania, de Bielorrusia y de la zona en general se procederán a Europa y por lo tanto sería otro conflicto innecesario que provocan las dos grandes potencias internacionales a costas de que Europa no sabe tratar su política y no está haciendo nada para evitar un conflicto que le afecta a Europa directamente y no a estos dos. Bien, este vídeo lo voy a finalizar aquí. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo, por vuestros comentarios. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete y déjanos tu comentario. Un saludo.